gozo dirigirme a ustedes una vez más, y cuanto más ahora que vamos a empezar una nueva serie. Vamos a ir a la carta del gozo, que es el libro de Filipenses, y vamos a ver que esta serie va a ser, voy a decir, unos 2 meses por lo menos. Vamos a estar ahí tal vez pasando unas semanas, pero el Señor no solamente ha permitido que la iglesia pueda leer este libro hace un mes atrás, sino que ahora vamos a tenerlo abiertamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Entonces, hermanos, antes de abrir directamente Filipenses, vamos a ir al libro de los Hechos, donde vamos a ver la fundación o la plantación de esta iglesia. La iglesia de Filipos es la primera iglesia en Europa donde fue plantada, para que todos podamos un poco conocer. Y el trasfondo está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 hasta el versículo 40. Y de ahí hoy día vamos a estar solamente 2 versículos, versículo 1 y versículo 2. Espero que la lectura no sea pesada, porque aquí vamos a ver cómo esta iglesia empezó. Hechos, capítulo 16, versículo 6 hasta el versículo 40. De ahí vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que sois fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban.
De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que os suelte, así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel, y ahora que nos sueltan en secreto, de ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y le suplicaron, y después de sacarlos le rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Ahora sí, Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, tu palabra nos estremece, tu palabra nos convence de lo que tú haces, cómo tu Espíritu Santo puede impedir que un ministro del Evangelio no vaya a un lugar para que vaya a predicar a otro lugar. Señor, en este día estamos aquí delante de ti, y tu pueblo quiere oír lo que tu palabra fue comunicada. Pedimos que de comienzo a fin podamos glorificarte, y que este libro, esta nueva serie, oh Señor, sea refrescante, que sea como un bálsamo, como un baño para nuestras almas, en nuestras tribulaciones, en nuestros desiertos, en estas pruebas. Como Pablo estaba en una prisión y decía: regocijaos en el Señor siempre, os digo regocijaos. Danos una comprensión mayor a quién pertenecemos, dónde estamos insertados, quiénes somos. Usa al que expone, dale gracia de nuevo, manténle la verdad de comienzo a fin. Conoce sus debilidades, obra, Señor, por tu Espíritu en medio de este lugar. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Hemos tenido una lectura, vamos a decir, extensa. Normalmente cuando leo lecturas extensas lo hago en los Salmos. Hemos estado en Salmos extensos, más de 70 versículos, pero ahora, hermanos, hemos estado en más de 40 versículos. Quiero titular este mensaje: el fundamento del gozo. Vamos a entrar a un nuevo libro donde vamos a ver cómo esta iglesia empezó.
Simplemente en la historia, haciendo una introducción, esta iglesia empezó dentro de los 30 años de la iglesia primitiva. Por eso me fui a leer intencionalmente para hacer una introducción en el libro de los Hechos. Hay 3 conversiones en ese relato histórico del capítulo 16. Lidia es la primera mujer en Europa en convertirse. Tienes ahí una mujer esclava que estaba esclavizada, estaba poseída, dice, tenía un espíritu de adivinación, y de cómo Dios obra en el mensaje que Pablo estaba llevando a ese lugar. Esta mujer es expulsada ese demonio, entonces se convierte en un segundo creyente. Y tienes un tercer creyente que mientras Pablo está predicando, aparece un hombre llamado, que no sabemos su nombre, pero dice el carcelero. Pablo está en la celda, Pablo está con el mensaje, a su lado está Silas, entonces están en prisión, dice, a medianoche están cantando himnos, están orando y hay un gran terremoto que se desata. Y tienes por ese evento histórico de cómo Dios orquesta, cómo Dios dirige, cómo Dios salva. Este hombre pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer, señores, para ser salvo? Tiene la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora eso no implica o hablar implícitamente que la salvación implica, ¿no?, que si los padres son creyentes, los niños fueron creyentes. Creemos en el Nuevo Testamento, creemos por el pacto inaugurado de que cada hombre, cada mujer que se convierte profesa fe y arrepentimiento públicamente. Porque muchos pueden tomar esa porción y decir, y fueron bautizados. Entonces los niños menores, hablemos de 8, 5, 2 años, pueden ser bautizados. Entonces no es lo que enseña en sí el pasaje implícitamente. Ahora, nos mudamos, vamos a decir, desde que esa iglesia, en cómo empezó, nos vamos a dirigir al mismo Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y aquí, cuando llegamos aquí, ha pasado, hermanos, un poco de historia, 10 años. Pablo tenía el deseo de ir, tenía el deseo de enviar a Timoteo, pero Pablo empieza a presentar a Timoteo como siervo. Y si este libro resalta algo, vamos a ver en el capítulo 2 el señorío de Jesucristo, porque en el capítulo 2 ustedes pueden ver del versículo 5 en adelante la humillación y exaltación de Cristo, de cómo el Hijo nos dice que se despojó, que no consideró su posición que había tenido desde la eternidad para tomar forma de hombre o hacerse siervo por nosotros. El capítulo 2 entonces nos va a llevar algo que en su momento lo vamos a ver, pero en versículos 1 y 2 muy claramente Pablo aquí empieza a hablar que son siervos de Cristo Jesús. El versículo 1 2 veces, en el versículo 2 igualmente menciona del Señor Jesucristo. Si queremos hablar del gozo, hermanos, hay muchas preguntas. Porque a medida que estaba estudiando, leyendo, escuchando sermones de otros, siempre hay un comentario, digamos, particular, pero que resalta. Es que por cualquier situación o por cualquier cosa, el gozo se nos esfuma, el gozo se nos va. Y es que hay un compartir o hay un matrimonio y no me invitaron, entonces me resiento, me enojo y el gozo se va. O simplemente cuando ascienden a un compañero en el trabajo y yo estoy años aquí, soy más antiguo, el gozo se me va. Y puedes seguir muchos ejemplos. El Nuevo Testamento, hermanos, muestra que el reino de Dios no consiste en comida, bebida o cualquier otra cosa, sino en el gozo en el Espíritu Santo. Y Pablo nos va a instrar a través de esta carta, hermanos. Pablo está en prisión, por cierto, cuando se escribe esta carta. Y Pablo aquí más de 20 veces menciona la palabra de gozaos, o estar siempre gozosos, regocijaos en el Señor una y otra vez. Y mi mensaje, hermanos, titula El fundamento del gozo. ¿Cuál es la base para que usted pueda sentir gozo auténtico? No un gozo externo, no un gozo jovial que puede uno expresar externamente. Y eso, primero vamos a ver, tiene que ver con ser siervos. Si uno no es siervo de Dios, del Dios Altísimo, no puede experimentar gozo. Si uno no es parte de una iglesia, dice a todos los santos,
Esos santos no son aquellos como los católicos consideran, ¿no?, a un hombre principal y lo consideran como santo. No se refiere a ellos, sino a los creyentes. Esto habla, hermano, otra forma de tener gozo es ser parte de una iglesia local. Y versículo 2 nos habla, ese gozo es por haber experimentado gracia, por haber experimentado paz. Primero es la paz, porque si no hay paz con Dios, hermanos, la gracia todavía no la conoce. Entonces esta carta va a empezar de esa manera, y si quisiéramos ilustrar, este edificio, este templo, tiene sus columnas, tiene sus bases plantados adentro, y por eso está estable, porque si estuvieran mal puestas estaría caído, estaría derrumbado. Entonces todo depende, hermanos, de cómo uno establece las bases o los cimientos o el fundamento para que todo esté concretamente plantado. Si hablamos de la iglesia, Cristo es la base, Cristo es el fundamento. Si hablamos del edificio, la base del fundamento son los cimientos. Ahora, si hablamos cuál es la base, cuál es el fundamento del gozo, es ser un siervo de Dios. Y tal vez ese lenguaje de siervo, de esclavo, no para muchos culturalmente es recibido. ¿Por qué? No, porque no me gusta el señorío, no me gusta la sumisión, pero hermanos, todo siervo por amor a Jesús experimenta gozo. Eso tienes aquí a Pablo. ¿Cómo puede un hombre decir, me pregunto, no está en prisión y dice, hermanos, regocíjense en el Señor? Otra vez digo, regocíjense. Pablo ha experimentado en el capítulo 4 el contentamiento, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un hombre, hermanos, que realmente conoce a Dios y no depende su gozo de las circunstancias. Porque no llega el novio, porque no llega la novia, porque simplemente hay muchas situaciones dentro del matrimonio, el gozo se me esfuma. Hermanos, eso desconecta, vamos a decir, mucho de lo que la Biblia enseña. Pero si todo descansa sobre una base, vamos a decir, defectuosa, todo se va a desperdiciar. Un hombre puede empezar a construir su edificio, pero si no están bien puestos los cimientos o la base, se va a perder el dinero. Es lo mismo espiritualmente. Puede usted ser miembro de una iglesia, puede usted incluso servir dentro de esta iglesia, exteriormente puede parecer un buen cristiano participando de muchas actividades, pero hermanos, si tu cristianismo no es auténtico para con Dios, entonces, hermano, todo es externo. Solamente es una imagen que muestras. Es un gozo, vamos a decir, superficial, basado en buenas circunstancias. Vienes aquí, te sientas, vienes aquí, adoras, o estás llevando a cabo un servicio, pero pasa algo y el gozo se te va. Pero aquí, hermano, estuviste de júbilo, te estabas regocijando, sentiste la presencia de Dios, pero ¿qué fue eso? Solamente, hermano, fue algo, vamos a decir, una felicidad exterior. Pero el gozo auténtico que es producido por Dios, hermano, es profundo, es permanente. Pero esto es para los que están en Cristo Jesús. El mundo no conoce este gozo. Tú y yo no conocemos este gozo. Por cierto, estamos en la serie de Eclesiastés los días miércoles. Salomón nos enseña de cómo busca el gozo y no lo encuentra. Hace toda investigación, toda excavación, todo donde el hombre puede llegar, pero con tal de ser feliz. Yo diría lo mismo, busca felicidad, busca con todos los recursos, con todos los medios, el gozo se te va a ir, porque el gozo no está en un objeto, el gozo no está en un lugar, el gozo no está en lo que comes, en lo que bebes, o si no en hombres o en mujeres, el gozo no está en el esposo, el gozo no está en la esposa, viceversa. El gozo está, hermanos, en Cristo Jesús. Es un lenguaje del Nuevo Testamento que nos dice que estar en Cristo Jesús, hermanos, es estar en unión con Dios, estar unidos. Es algo indisoluble. Nada lo puede separar, así como habla del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Es indisoluble. No hay separación. Y en esta introducción
Y de esa manera quiero empezar, que esta es, hermanos, una carta del gozo, y el apóstol Pablo nos da aquí esa base sólida, hermanos, para tener un gozo estable, no un gozo que se nos va por cualquier circunstancia. Y créanme que vamos a luchar, porque el gozo también, hermanos, cuando hay pecado el gozo se va. Puedes estar aquí y el gozo se te va. Y el mensaje se resume de esta manera, hermanos. El fundamento del gozo es ser esclavo de Cristo y santo en Cristo, en la comunión de una iglesia local por la gracia de Dios. Quiero empezar con mi primer encabezado. La base del gozo es ser esclavo de Cristo. Usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que voy a sentir gozo, experimentar gozo siendo esclavo? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Por cierto, Timoteo no escribió esta carta con Pablo, como se ve por el hecho de que Pablo constantemente aquí se refiere a sí mismo en primera persona. Pablo siempre estuvo con ayudantes en el ministerio, ¿no? Él se apoyaba en Timoteo, se apoyaba en Afrodito, con Silas, con Lucas. Siempre había hombres trabajando con el apóstol Pablo. Ahora, Pablo no hace nada solo. Si cuando va a Asia, el Espíritu de Jesús dice, Pablo, no vayas. Un hombre dice, ven, ayúdenos, pasa donde estamos, pasa acá, pasa a Macedonia. A veces el Espíritu Santo pone eso, hermanos, cuando tú quieres ir a otro lugar, Dios te lleva a otro lugar. Y Dios hizo para que el mensaje pueda llegar a Europa, y de Europa pueda venir este continente. Hermanos, Dios es soberano. Dios dirige a sus ministros. En la mañana dijimos lo que está pasando en Afganistán, y yo sé que Dios llevó muchos mensajeros de los estados, de Latinoamérica y de la India, pero hermanos, es Dios dirigiendo a sus ministros. Y todos estos que van como siervos, reconociendo que pertenecen a su amo. Lo hacen con gozo, lo hacen contento. ¿Qué privilegio tiene, hermanos, el ser siervo? En Juan capítulo, no recuerdo bien si es capítulo 14, habla de que donde esté, dice Cristo, donde yo estoy estará mi servidor. Y dice, y mi Padre le honrará. Cristo dijo que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y Cristo dijo, ejemplo os he dado. Entonces, ¿quién más puede ostentar ser más allá de ser un siervo? Porque no lo hay. Si Pablo es el siervo, si Timoteo es el siervo, porque el versículo 1 va a decir de los obispos y diáconos. ¿Quiénes son los obispos y diáconos? Son los pastores en plural, son los diáconos en plural. Esta iglesia tenía 10 años y se entiende, hermanos, aquí hay una pluralidad de ancianos, había más de un pastor. En 10 años Dios había confirmado la fe de muchos de ellos, pero había más de un pastor. Y creo que ese es el Nuevo Testamento. Esta iglesia debe orar por otro pastor, debe orar por diáconos. Sé que es una iglesia joven, es una iglesia nueva, pero hermano, esto es así. Ellos también son siervos. No hay un lugar mayor a que uno pueda aspirar. Dijo un pastor que conozco, no sé ustedes, pero él decía, somos candidatos a ser siervos. Cristo siempre nos recuerda, ¿no? Cuando hiciste lo que tenías que haber hecho, di que eres siervo, porque solamente tenías que haber hecho eso. Y de esa manera, entonces, aquí tienes a Pablo, tienes a Timoteo. Probablemente Timoteo pudo haber sido el secretario de Pablo, tal vez escribiendo todo lo que Pablo está haciendo, porque Timoteo había estado con Pablo. Otro redactor es Lucas, ¿no? Quien también toma las palabras del apóstol Pablo, el libro de los Hechos, el médico. Pero la plantación de esta iglesia en Filipos, hermanos, fue, como dije, 10 años antes. Y en el capítulo 2, versículo 19, algo que Pablo quiso hacer era enviar a Timoteo. Capítulo 2, mismo libro, versículo 19, dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pablo nunca trabajó solo. En la mañana hablamos en Proverbios, el cristiano no puede ser un creyente antisocial.
Y vamos a ver que el gozo se fundamenta en ser parte de una iglesia local. No puede haber, hermanos, un cristianismo donde diga que no tiene una iglesia. No somos, el hombre no es llanero solitario, cuanto más el cristiano, hermanos. Fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos llamados para vivir y para ser iglesia, vivir como iglesia. Así que Pablo tenía este deseo de enviar a Timoteo, y aquí, como en todas las cartas, hay un saludo, hay una introducción, y de cómo ellos lo hacen es como un saludo cordial. Tal vez hoy día las cartas no se redactan igual, o los correos o los mensajes no se escriben de esa manera, pero esta era la manera en el antiguo mundo, vamos a decir de esa manera, que ellos escribían. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Versículo 2 empieza diciendo: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra gracia nos recuerda lo que significa un favor inmerecido. El lenguaje es charis. Este es un saludo griego, y la palabra paz tiene que ver con el saludo hebreo de shalom, ¿no? La paz. Este de Pablo que identifica a Timoteo como siervos de Cristo Jesús. Ahora, tienes ahí en la lectura del capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando esta mujer que poseía un espíritu de adivinación identifica en versículo 17 a Pablo, como dice: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero esto, miren, fíjense, ¿no?, de cómo incluso un demonio puede identificar a los que son siervos del Dios Altísimo. Y es la misma palabra aquí en Filipenses para Pablo y Timoteo, pero hace referencia a que estos son de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a decir, ¿cómo es que Pablo no tiene problemas con llamarse siervo? En todas las cartas, esta iglesia empezó con una serie abierta de Lucas y Romanos, y paralelamente hicimos Proverbios, y de ahí hicimos los Salmos, ahora seguimos en los Salmos. Pero cuando empezamos Romanos, Pablo se presentaba de la misma manera: siervo del Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, Pablo no ve como no es como un personaje que le falta autoestima o se considera inferior. Como que no hay otra forma de, vamos a decir, de llamarse, porque hoy día se habla muchos de apóstoles, de apóstolas, de profetas, de profetisas, incluso pronto querubines y serafines. Hermanos, es ostentación, pero el ser llamado el pastor o el ser llamado diácono para ellos es ser inferior. Pero, hermano, lo que vemos en las Escrituras es que todos son iguales. Pablo habla en Gálatas que todos son iguales. Gálatas capítulo 3 versículo 28. No hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, todos son iguales ante Dios. Todos tienen la misma condición. Y si uno aspira al servicio, que tiene que ver con ministrar, con servir, es el título honorífico, no sé la palabra que preciso, pero es ser siervos. La palabra es doulos en el original para muchos que ya sabemos. Entonces la endemoniada identifica a estos hombres que son siervos del Dios Altísimo. Hechos capítulo 16, versículo 17. Ahora, en la antigüedad, ¿cómo es que tú llegabas a ser siervo? Normalmente nos muestran que había 3 maneras en que uno podía llegar a ser siervo. Ahora, pero cuando hablamos de ser esclavo, siervo de Cristo Jesús, hablamos, hermanos, en la condición o en nuestra nueva naturaleza de estar subordinado. Cuando usted recuerda su conversión, y por ahí algunos van a decir: yo oh Dios, me arrepiento de mis pecados, reconozco. Pero hay un momento que dijimos: tú vas a ser mi Señor y mi Salvador. Tú no sabes lo que estaba diciendo cuando Dios va a ser tu Señor. Te estabas sometiendo, estabas diciendo: yo voy a estar subordinado. Ahora, eso es la posición. Pero en esa posición, hermanos,
este siervo tiene privilegios exclusivos que un esclavo, hablemos en estos tiempos, porque ya no estamos en esos tiempos de la esclavitud, pero es distinto, hermanos. Aquí Pablo se identifica a sí mismo entonces, desde el comienzo al lado de Timoteo, que ellos que son siervos. Para empezar a explicar esto, quiero que puedan ustedes abrir 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. La Biblia dice, hermanos, el Señor dice, porque habéis sido comprados por precio de sangre. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Primeramente, no nos pertenecemos. Fuimos comprados. ¿De dónde? Del mercado de esclavos. ¿No te gusta el lenguaje? Bueno, estamos diciendo que incluso el gozo está en ser siervo. Ahora, ha sido comprado. Te voy a decir algo, ser cristiano, hermano, es ser esclavo. Muchos libros han salido sobre, ¿no?, tratando de explicar qué es ser siervo, pero estoy diciendo ser cristiano es ser esclavo, no ser esclavo de tus propias concupiscencias. Por eso Pablo ahí en 1 Corintios dice, habla a una iglesia donde hay inmadurez, donde hay pecado. Ustedes han sido comprados por precio de sangre, para glorificar a Dios, no para sus propias concupiscencias. Ahora son del Señor Jesucristo. Y la base, hermanos, o el fundamento para conocer el gozo constantemente, permanentemente, es someterse a Jesús. El señorío de Jesús. Él es tu Señor, Él es tu dueño, Él es tu amo, Él es tu maestro, quien tiene el derecho de ordenarte dónde vas a congregar, dónde vas a servir, dónde vas a vivir, o cómo vas a gastar tu dinero, cómo es tu forma de pensar. Hermanos, este siervo tiene algo de exclusivismo, pero también al mismo tiempo está sometido porque ha sido comprado. Y lo que tiene que hacer este siervo es agradar y hacer la voluntad de su amo. No 8 horas, no 2 horas cuando vienes aquí o 2 horas después. Hermanos, es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Ahora, esto tiene que hacer con la mentalidad. Con la mentalidad. Porque Cristo va a decir, Pablo va a decir en capítulo 2, allá pues, versículo 5, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esa actitud, esa mentalidad de siervo siempre debe estar. El cual, aunque existía en forma de Dios, escuche, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando lleguemos a ese maravilloso capítulo, vamos a ver en sí lo que enseña. Pero hermanos, Cristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse siervo como uno de nosotros. Dice un autor, James Boyce, hablando de lo que estaba diciendo, que en la antigüedad había 3 formas en que una persona podía convertirse en esclavo. Primero, por conquista. Segundo, por nacimiento. Tercero, por deuda. Eran tres de las maneras en que uno llegaba a ser siervo de alguien. Y él continúa observando que todos somos, dice, esclavos del pecado por las mismas 3 causas. El pecado nos ha conquistado, somos pecadores por nacimiento, somos pecadores por deuda. De una u otra manera, todos hemos contraído una deuda. Y Pablo por eso dice, por precio habéis sido comprados. ¿Quién va a pagar una deuda? Hermanos, si hablamos de contabilidad o si vamos a hablar de números solamente, hermanos, estaremos en deuda toda la vida. Si quisiéramos incluso pagar nuestras deudas, es imposible. Es imposible. Entonces la manera de entender es que, ¿cuál era, en tu pasada manera de vivir? ¿Cómo es que tú llegas a ser esclavo? ¿Cómo es que eras en el pasado y cómo es que ahora llegas a una condición de ser un siervo, pero un siervo comprado? Tal vez ese concepto es crucial para muchos de nosotros entender esa condición.
Porque creemos que dentro de la iglesia también debe haber favoritos, debe haber cierto exclusivismo a unos, a otros. No, hermanos. Todos somos, por eso dice hermanos, somos creyentes. No hay aquí, no debe haber, hermanos, exclusivismo. Si es que nos vamos a mirar, nos vamos a tratar, nos tratamos como siervos, nos servimos los unos a los otros, porque nuestra condición era ser esclavos del pecado. En el pasado éramos esclavos a vicios, a pecados, por naturaleza. Nadie puede decir que en su vieja naturaleza no eres esclavo de alguien. Incluso cuando estamos en la vida cristiana, hermanos, muchas veces somos esclavos de algo y tenemos que salir de ahí. A veces las cosas de este mundo, como dice Pablo, nos enredan. O vamos a ver el sistema de este mundo. Por lo que los días domingos se enseña en universidades, que el día domingo uno tiene que prestar un servicio profesional. Hermanos, es el sistema. De otra manera estamos en servicio, en servidumbre a un sistema creado por el hombre y todo es dirigido por Satanás. Pero sí o sí somos siervos de algo. Pero que lo que nos define esta carta es que eres siervo de Cristo, eres siervo de Satanás, no hay más. Los santos son siervos de Cristo. Y aquí así se presenta a Filipenses, siervos de Cristo Jesús. Eso es lo que somos. Ese es tu título, ese es tu honor, esa es tu posición a todos los santos en Cristo Jesús. Muchas personas tal vez ni siquiera son conscientes, vamos a decir, de esa condición de que están esclavizados en sus pecados. Porque hasta que el Espíritu Santo no obre, así como Lidia era una mujer religiosa. También si había un tiempo de oración, Pablo va con ellos, está Lidia y se escuchando. Adoraba a Dios. Como muchos pueden decir, yo adoro a Dios, voy a un lugar, voy a un edificio, estoy adorando a Dios. Pero era todo, hermanos, vamos a decir, era religiosamente. Y no era salva, no era creyente, hasta que Dios, dice, abrió el entendimiento de Lidia, hasta que Dios abrió el corazón de Lidia. Esa es la conversión. Entonces muchos de nosotros hemos pasado un proceso para entender la doctrina de la salvación, o en qué momento verdaderamente fuimos salvos tú y yo. Porque el hecho de venir de una procedencia de una familia cristiana es distinto, hermanos, a alguien que ha tenido un encuentro como el apóstol Pablo, ¿no? Camino a Damasco, Dios se aparece al apóstol Pablo, vamos a decirlo, Dios lo derrumba, es una experiencia sobrenatural de su conversión. Pero ¿cómo puedes preguntar a alguien que ha crecido en una familia cristiana, toda su vida ha estado en la iglesia, ha pasado por bautizos, por escuelas dominicales, por devocionales, por multitud de oraciones? Es más difícil ver la conversión. Pero tienes a Lidia, de manera similar, piensa que estaba adorando a Dios, pero Dios no intervino en su vida, hasta que el Espíritu Santo abrió el corazón. Hermanos, la conversión es así. Hasta que el Espíritu Santo convenza al hombre de sus pecados, de su condición delante de Dios, de su propia justicia, que sus obras no son mejores, no superan la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo hace eso, convence de toda justicia, de todo juicio. Hasta que el hombre se vea condenado, el Espíritu Santo hace que el hombre llegue a un estado de desesperanza. Y preguntas como el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y solamente, y ahí ves que ese corazón ya fue intervenida por el Espíritu Santo. No tienes que hacer repetir una oración, Dios ya obró ahí. Que el evangelismo común es, no repite esta oración conmigo, métodos. No, hermanos, Lidia tiene una conversión sobrenatural, Pablo tiene una conversión sobrenatural, es, como decir, tomado, arrojado por Dios al piso. Tienes la carcelera y el endemoniado. Cuando Pablo expulsa ese demonio vamos a decir, de esta mujer, hay 3 conversiones, 3 intervenciones sobrenaturales, y ahí empieza la iglesia en Filipos. Pero hoy día estoy diciendo que muchos no son conscientes de esa condición, de que son esclavos del pecado. Piensan que vivir el estilo de vida que uno puede vivir es correcto, ¿no?
trabajar para comer, trabajar para vivir, trabajar para viajar, trabajar para adquirir bienes, y drogarte, embriagarte, tener varias mujeres, varios hombres. Se piensa que esa es la vida. Come y bebe, que mañana moriremos. Y Cristo diría: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y tal vez sea el despertar, pero va a ser tarde. Va a ser tarde. Muchos no son conscientes, vamos a decir, de aquel que no está en Cristo Jesús, de esa condición de esclavitud, porque primeramente han nacido en pecado y son esclavos a ese pecado. Nosotros entendemos nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adánica, que cuando Adán pecó, todos hemos pecado en Adán. Porque Adán fue nuestro representante aquí. Si Adán permanecía en su estado, esa condición de no pecar, estaríamos en la condición adánica, estaríamos en un huerto, y yo diría, sería un cielo, sería nuestro Edén. Pero no es la realidad. Sabemos que Adán transgredió, Adán desobedeció, entonces todos hemos muerto en Adán. Y cuando nace una criatura, verdaderamente nace alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Esa es nuestra naturaleza caída, esa es la corrupción que hay en nosotros, esa depravación total del cual hablamos. Y siempre el niño que nace está inclinado poco a poco a mostrar su naturaleza. ¿No? Hay rebeldía, hay necedad, y mientras ese niño crece y crece como nosotros estamos, entonces solamente son lo que son en su naturaleza caída. No pueden hacer el bien. Por eso Pablo dice en Romanos 3, no hay nadie que pueda hacer el bien. Esa es la condición de ese hombre que todavía es esclavo de su concupiscencia. Los judíos creían que estaban bien con Dios. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 8, versículo 33. No solamente fue Lidia, los propios judíos creían que eran salvos. Juan capítulo 8, versículo 33. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís, tú seréis libres? ¿Se dan cuenta? Muchos pueden estar pensando: bueno, vengo de una familia cristiana. Como el mañana traté de decir: no, yo no soy terrorista, no he secuestrado a nadie, no soy líder, no soy Alejandro Magno. No somos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Por eso el versículo 36 dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Hermanos, entender la condición de siervo antes de Cristo es clave, porque eso nos hace al final entender qué éramos en la vida pasada. Y ahora entender el significado de siervo de Cristo es distinto, porque tenemos un amo a quien servimos, pero muchos pueden pasar como los judíos, por todos los ritos, por todas las ceremonias, en templos, en sacrificios. Pero Jesús dice, versículo 34 y versículo 36, Jesús respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado, dice, es esclavo del pecado. Otra palabra es siervo del pecado. Solo Jesucristo, hermanos, por su muerte, vamos a decir, sustitutiva, puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque si Cristo no toma forma de siervo, no se hace siervo, esa muerte sustitutiva no existiría. Pero gracias a Dios que Dios ha provisto un cordero, el cual nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Pero para eso el hombre tiene que reconocer, hermanos, que todavía está atado en cadenas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y una vez que ha sido liberado del pecado mediante la fe en Cristo, entonces nos convertimos en esclavos de Dios, entonces comenzamos a crecer en santidad. Romanos capítulo 6, versículo 22. Espero que el tiempo me pueda alcanzar, hermanos, porque el tiempo para un predicador muchas veces corre. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, escuche, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
Tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Usted ha leído conmigo. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hermanos, todo es progresivo. Por la obra soberana de Dios. Pasó con Lidia, pasó con la muchacha endemoniada, pasó con el carcelero, pasó con Pablo, pasó con Silas, pasó con Timoteo, pasó con usted. Habiendo sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora, hermanos, tu proceso es la santificación. Ese proceso es constante y como fruto la vida eterna. Si no comprendemos cuál es el orden o cómo es nuestro peregrinaje aquí, hermanos, te estoy dando esos pasos. Pero puede que a ti no te guste la idea de estar subordinado o sumiso o ser esclavizado. Hay alguien que dijo, tienes que servir a alguien. Tienes que servir a alguien. Pero Cristo te pone de esta manera. No puedes servir a dos señores. Cristo diría, ¿me sigues? ¿Me sirves? Simplemente no lo hagas. Por eso cuando le encuentro con el joven rico le dijo, no, ve, sigue, ve. Pero primero antes le dijo, todo lo que tienes, véndelo. Porque ese hombre era, vamos a decir, siervo. Era esclavizado a la riqueza que había concebido. ¿Estás esclavizado al pecado o estás esclavizado a Jesucristo? Es otra forma de decirte. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Mientras el pecado, hermanos, a muchos engaña, a otros los destruye, al final el pecado trae, vamos a decir, muerte. Pero Cristo muestra lo contrario. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a matar, no vino a robar, vino a destruir. Satanás sí, pero Cristo muestra, hermanos, misericordia. Cristo muestra el amor, el camino, y el servir le conduce a la vida eterna. Y de ahí que considerarnos a ser con ese título honorífico de ser siervos de Cristo Jesús. Hay una forma pentecostal que Dios saluda siempre. ¿Cómo estás, siervo? Dice. Parece jocoso, ¿no? El lenguaje, pero si es que damos el significado bíblico, hermanos, no hay otro mejor. En vez de decirme hermano Abraham, siervo, pero ellos lo hacen, como digo, de manera jocosa, ¿no? O varón de Dios, o siervo. Siervo, ¿cómo estás? A veces digan, no soy siervo porque el siervo está subordinado, él no sabe lo que está diciendo. Nadie responde de esa manera. Pero estamos viendo bíblicamente cómo es un siervo al final, o cómo este siervo es conducido. Vamos a hacer algunas preguntas aquí. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? La vida de los esclavos, hermanos, estaban consumidos en servir a sus amos. Israel está esclavizado en Egipto. 400 años de servidumbre, es ser esclavos. Ahora, en tiempos modernos, un esclavo no llega a las 8 de la mañana. Si es que se trata, vamos a decir, ¿no?, de que tiene que cumplir con sus funciones o con sus oficios. No, hermanos. El esclavo no pone sus horas de salida. El esclavo no pone sus horas de entrada. Recuerden, el esclavo es propiedad de su amo. No tiene una vida propia. No lo tiene. Estamos hablando de la mentalidad, de la actitud de un siervo. El ser un siervo en la cultura antigua, hermanos, es todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, siempre está dispuesto a hacer lo que su amo le dice. No importa las condiciones climáticas, no importa, hermanos, un contexto algo desfavorable, vamos a decir. Pero en el caso de Pablo, hermanos, era hacer la voluntad de su maestro. Y cuando escribe Filipenses, él está encadenado, está en prisión, está en Roma.
Y él diría, ¿no? ¿Cómo tratan a su apóstol en prisión? Hoy día cuando los megapóstoles vuelan en sus jets privados, este hombre está en prisión. Él podría tal vez haberse irritado o quejarse de la forma de tratar a un apóstol fiel, pero Pablo está gozoso porque está en su misión como esclavo de Cristo Jesús. Muchas personas se llaman a sí mismas cristianas, pero la verdad es que viven todos los días para sí mismos. Esa forma de vivir, hermanos, no muestra que están rindiendo o están viviendo para su amo. No se rinden o no rinden a nadie. Nadie dice nada de eso. Por eso, hermanos, en una iglesia local siempre debe haber rendición de cuentas. Siempre. Entre hermanos nos exhortamos, entre hermanos nos animamos. Esa es como una iglesia camina. Ahora, para experimentar el gozo de Dios, hay que entregarse, hermanos, constantemente a Cristo Jesús. Segundo, la base del gozo es ser santo en Cristo Jesús. Este es mi segundo punto. La base del gozo es ser santo en Cristo. Pablo escribe aquí a los santos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que el gozo es natural? ¿Cómo es que el gozo fluye? Es ser santos. En otras palabras, la palabra santo es alguien apartado, separado de este mundo, no para vivir en esta cultura, apartado, separado para Dios. No necesitamos aislarnos, salir a los desiertos, o como hay una cultura de los Amish en los estados donde tienen que separarse, o como en la antigüedad, no me acuerdo si es siglo XVI, XVII, con los puritanos que decidieron aislarse. Se decían que los hombres más santos, más puros de la tierra, pero no querían vivir en la sociedad donde habían sido criados, educados. Vamos a crear una nueva ciudad donde solamente pueden entrar creyentes. No, hermano, la palabra santo tiene que ver con el hecho de que ha sido apartado, pero ahora el santo tiene el gozo. El santo tiene el gozo. No sé si usted se ha puesto a pensar de esa manera, pero no es que estos hombres, hemos dicho un momento atrás, como la Iglesia Católica lo retrata, ¿no? A un cura, a un monje o alguien que hizo algo agradable en este mundo, entonces es un santo. No estamos hablando de ellos. Pablo escribe, por ejemplo, en Romanos, a los santos en Roma, en Efesios, a los santos en Éfeso, incluso en Corinto, a los santos en Corinto. Hace referencia a la iglesia, y aquí la segunda parte dice a todos los santos, en otra palabra, a todos los cristianos en Cristo Jesús que están en Filipos. Si esta carta fuera dirigida a esta iglesia, diría a todos los santos que están en la iglesia Gracia Soberana de Tacna. Esos son los santos, no un hombre intocable. La palabra básica para que usted entienda, ser apartado, alguien con una posición de creyente, pero en virtud de la obra expiatoria de Cristo, porque por medio de eso Dios perdonó los pecados de estos hombres. Ahora, nosotros somos conscientes, vivimos en un mundo malo, pero en este mundo se nos ha llamado. Cristo dijo, ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. Entonces, como santos pertenecemos a Dios para vivir, sí, en ese mundo, pero para vivir en su misión, para hacer su voluntad, y como hemos visto también un momento atrás, para hacer su voluntad. Hay un predicador en el pasado, no voy a decir mucho tiempo, un estudioso de la Biblia, se llama Harry Ironside. Se dice que este hombre siempre estaba enseñando, predicando, y un día estaba llegando a un pueblo y se encontró con unas monjas. Y curiosamente este hombre, este creyente, ¿no?, le dijo, si ustedes habían visto a un santo en persona. Y la respuesta de las monjas fue que nunca habían visto. Porque los católicos tienen sus santos, son monjas. Entonces dice este hombre, he aquí con ustedes un santo, San Harry Iverson. Y cuando leí esta historia, yo también me reía. Y dice que inmediatamente lo dirigió a Filipenses. Los santos son los cristianos,
no las estatuas, no los hombres. Lo digo este versículo de la Biblia. Tal vez puede, como dije, reírse de esto, y yo lo he hecho, pero en el Nuevo Testamento usted ve que un santo es alguien que ha sido apartado para Dios. No necesitas ir a un monasterio para ser santo. No necesitas retirarte, como dije, de esta localidad de Tanga, porque piensas que en Arequipa o en Lima vas a vivir una vida más santa o hay menos pecado, y no, hermanos. Incluso Tanga es considerado como un lugar donde se vive tranquilo. Va a otro lugar, hay más delincuencia. Hermanos, las personas en todo lugar son lo mismo, porque tienen el mismo corazón. Ese corazón todavía no regenerado, esa naturaleza adánica. Entonces, no pienses en otro lado viviendo. No lo pienses. No necesitas, como dije, como lo hacen los Amish. Debes vivir en la cultura, pero vivir de manera distinta a esta cultura, como es siendo apartado para Dios. Y de ahí que Pablo dice en Romanos, esto es por medio de la renovación de entendimiento. Porque lo secular o la cultura del mundo, hermanos, todos los días nos filtra su mensaje masivo por las redes sociales, su mensaje en los canales de televisión, todo prensa radial. Ellos, hermanos, nos insertan. Pero ¿cómo en esta cultura nosotros vamos a ir apartados para Dios? Es por medio de lo que Dios lo dice. Y cuando la palabra nos comunica cómo debemos vivir, porque si no lo estamos haciendo, hermanos, todavía aún estamos sometidos, vamos a decir, o somos esclavos de esta cultura, la moda, la manera, el estilo de vida, el consumismo, y puedo seguir citando ejemplos. Para muchos puede ser que seas un extraño, pero en realidad, hermanos, somos llamados para vivir como siervos. Por eso es extraño que un cristiano tenga ese título para el mundo de santo, de siervo. Ellos no lo ven así. Ellos dicen, come, disfruta. Los mandamientos lo violan constantemente. Y nosotros estamos llamados a vivir una vida distinta, ya para ir avanzando. Cuando aquí habla todos los santos, dice en Cristo Jesús. Esta carta, hermano, no solamente el gozo es reincidente, sino Pablo va a empezar a usar aquí el significado o el nombre que utiliza para Cristo 3 veces en estos 2 versículos. Y en este capítulo vamos a ver que 18 veces. En el primer capítulo va a usar Pablo este nombre para Cristo. Y en el capítulo 2 lo va a hacer más todavía. Pablo no tiene aquí no tiene evangelio, no tiene otro evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús. Y la manera como él lo enseña, no es que tienes que mejorar tu vida. No es que solo necesitas cambiar. Pablo tiene muy centro el mensaje de Cristo Jesús. Él es el mensajero. Él es el mensajero como siervo. Y si está escribiendo esta carta, hermanos, es porque el Espíritu Santo le guió a este lugar. En Hechos capítulo 16 hemos visto cómo todo aconteció, pero aquí más bien habla de las cosas que han sucedido en Cristo. Porque en Cristo, hermanos, sabemos que no hay salvación para el hombre. Vamos a decir, puede ser que sea muy bueno, muy religioso, pero esto no te hace cristiano. No te hace cristiano. Cristo es el centro de todo. Ahora, estar en Cristo Jesús, ¿qué es, hermanos? ¿Qué significa esa verdad para ti? Ya hemos entendido, siervos, ya hemos entendido, santos. Ahora, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Estos santos están en Cristo Jesús, tienen una posición, han entendido el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó, que Cristo murió para que ellos puedan resucitar, sería la idea, que Cristo está entronado, como dice el autor de Hebreos, y que hoy gobierna y tiene toda autoridad. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, y que todos están conectados con la vid. Todo, hermanos, funciona, vamos a decir, armónicamente. Y Cristo es la cabeza,
Los que están conectados permanecen en Él, obedecen sus mandamientos. Y Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 11, después de enseñar esta verdad, Jesús dijo: estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea perfecto. Tercero, la base del gozo es estar en la comunión de una iglesia local. Primero hemos visto que el gozo está en ser siervo. Ahora estamos, segundo hemos visto, el gozo, hermanos, es en ser santo. Tercero, ahora la base, el fundamento del gozo es estar en una iglesia local, una comunión de una iglesia local. Pablo escribe aquí a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluidos los diáconos, incluidos los pastores. No por ser pastores significa que son más santos. Tiene que ver con la posición que Dios les ha llamado. Pero esos santos, hemos visto por medio de Romanos, se habla de una posición, pero no todavía se va a quedar estática, ¿no? Como un niño, o su conversión fue ayer, usted se queda ahí por el resto de su vida, 20, 30 años, hasta que Cristo venga o lo llame. Bueno, cuando hablamos de ser santos, hablamos de que es progresivo. Un momento que Dios nos llama, y eso es progresivo. Empieza ese día, es progresivo hasta que entres en gloria. Y aquí, estar en Cristo, por lo cual vamos a ver ahora esos santos que son insertados en una iglesia local, sean pastores, sean diáconos, son porque han confiado de manera personal, de manera individual en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, eso es un asunto corporativo, porque te conviertes en miembro de una iglesia, de un cuerpo de creyentes. A través de la Confesión Bautista de Londres de 1689 hemos explicado, yo recuerdo cuando todavía hacemos la transmisión, hablamos de la Iglesia Universal, de cómo en este día del Señor hay muchas iglesias locales abiertas. Esa es la Iglesia Universal en todo el mundo en este día. Pero si hablamos de una iglesia local abierta, sería esta. Es un modelo, una iglesia conformada por un grupo de creyentes. Entonces, Filipos es una iglesia local, no es una iglesia universal, porque la iglesia universal tenemos que contar, no lo sabemos, son números de números. Todos los que han creído en Cristo Jesús, en todo el mundo. Aquí estoy diciendo que la base ahora para experimentar el gozo es estar en una iglesia local o ser parte de una iglesia local. Primero, la iglesia mundial está formada por todos los que han confiado en Cristo. Una iglesia local, hermanos, realmente tienes que entender que está organizada. Así como Cristo es la cabeza, no somos el cuerpo. Una iglesia local, aquí vemos que son santos, pero hay ancianos, hay diáconos. Esta iglesia, hermano, está empezando. Ustedes han tenido la visita del hermano Gonzalo Valdés hace no me acuerdo, 2 semanas atrás, fue su prédica. Probablemente que escuché que ha tocado el tema de la iglesia y me parece muy bien. Pero es necesario comprender, hermanos, tu rol. En estos momentos, como esta semana estaba meditando bastante en lo que resta del año, qué es lo que podemos hacer. Y creo que algo que Dios está poniendo en mí es poder abrir un curso de membresía. Porque muchos, primero, entender las funciones o las responsabilidades de un miembro. ¿Cuáles son, vamos a decir, las obligaciones de un miembro hacia su pastor? ¿Cuál es la responsabilidad de una oveja a otra oveja? Yo recuerdo haber predicado un mensaje, no sé si ustedes recuerdan, hace más de 2 años atrás, incluso está colgado en la página de YouTube de la iglesia. La responsabilidad de las ovejas a sus líderes, hablando de hebreos. Pero si quisiera un poco, hermanos, como iglesia que estamos creciendo, entender tus funciones, porque no solamente es venir aquí y todo es armónico, todo se celebra y nos vamos. Hay responsabilidades. Y aquí hay una iglesia de Filipos que tiene santos, hay rebaño, hay pastores y diáconos. Es difícil, voy a decir muchas veces, porque está una iglesia donde no hay un pastor, donde todos somos el rebaño, y quién preside ese lugar. Es difícil hacer un pastoreo de otro lugar
a otro lugar. Esta iglesia iba a empezar con 3 ancianos, 2 hermanos declinaron a la propuesta, y quien habla solamente permaneció por la elección de ustedes. Pero me hubiera gustado que haya más hermanos. Y la oración es que siempre hemos dicho, no, que venga otro, o que se levante de medio de nosotros. Y hay que orar por eso. Y aquí estamos dirigiéndonos a lo que es la iglesia, de una iglesia local. Ahora, si no está usted conectado a una iglesia local, le va a faltar gozo. Se va a sentir triste. ¿Por qué, hermanos? Porque en sí te pierdes las bendiciones. El cristianismo, como dijimos atrás, no es una vida de un llanero solitario. Eso no existe. Muchas veces en la calle yo me he encontrado hombres que están predicando y digo, ¿de qué iglesia eres, amigo? No necesito una iglesia, pero Dios me manda a predicar. Porque yo quería orar por él, porque lo veo muy bien predicando en la calle. Algo que ni siquiera yo en ese momento estoy haciendo, sabiendo que Dios me ha llamado para eso. Hay muchos hombres que salen, pero a veces salen para pedir dinero. Lo están haciendo para sus propios vientres o deleites, como Pablo diría en otra parte. Pero hermanos, si no eres miembro de una iglesia, voy a decir, si no perteneces a una comunidad local de iglesia, te falta una parte fundamental para experimentar ese gozo, porque te estás aislando donde debes estar. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25 nos dice, sabiendo que el día se acerca. ¿Qué es lo que hacen los creyentes? Se alientan. Entre creyentes se gozan. Si es que hay dolor, todos lloran. Si es que hay que celebrar, todos celebran. Dijo un bromista esto: morar en lo alto con los santos que amamos, eso es la gloria, dice. Pero vivir abajo con los santos que conocemos es una historia diferente. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que tal vez el título de santo nos hace bien delante de todos. Pero, hermanos, el hecho de estar en una iglesia es que vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas. Tal vez no me va a caer, hermano, no me va a caer, no me va bien. Incluso en el mismo Filipenses, Pablo va a decir, ruego a Evodia y a Síntique que se reconcilien. Había celos, porque Pablo dice, ellos han trabajado conmigo. Eran mujeres que habían sido de soporte, de apoyo del ministerio del apóstol Pablo. Todo pasa en una iglesia. Por eso lo que dice este bromista tiene sentido, ¿no? Es una historia diferente. Yo acabo de estar en otro país y inmediatamente percibí lo que hay en esas iglesias. Y sé que ellos también, si vinieran aquí, me percibirían, ¿no? Nuestra puntualidad, nuestra asistencia, nuestros himnos, nuestros cantos, qué está desordenado, qué está en orden. Y muchas cosas no saldrían a flote. Pero voy a decir, en una iglesia vamos a decir que muchos entre nosotros nos vamos a herir. Y aquel que no esté en esta iglesia, probablemente esto no le va a interesar. No le va a interesar. Pero el hecho de que estemos en una iglesia insertada, hermanos, nos vamos a herir. Y probablemente por eso tú te vas a querer ir de esta iglesia. Como he dicho, puedes ir a otra iglesia, pero vas a encontrar los mismos corazones, las mismas personas. ¿Se da cuenta? Y eso te roba el gozo. ¿No? Te roba el gozo. Para Dios también, hermanos, te voy a decir que no nos llama a vivir aislados. Sino la iglesia, hermano, tiene un sentido de comunidad. Recuerden este tipo de personas que viven en Filipos, Evodia, Síntique. En un sentido eran santos, pero había problemas, conflictos entre ellos. Y Pablo dice, reconcílense. Evodia, Síntique, reconcílense, nada más. No hay terapia, no hay psicólogo, no necesitan. Perdónense, nada más. Hoy ya tal vez buscamos otros medios, ¿no? Se enojaron con la hermana,
y no vengo el domingo a la iglesia. Simplemente percibieron algo, entonces ya están buscando salir a otra iglesia. Anteayer escribí un artículo, ¿por cuáles razones tú te saldrías de una iglesia? Tenía hace mucho tiempo pensando hablar sobre ese tema. Y bueno, Filipenses en parte me ayuda, pero hermanos, no hay una razón para salir de una iglesia. De aquí han salido muchos, y siempre me he hecho la pregunta, ¿qué es lo que falta en esta iglesia para que se vayan? O si alguien viene, están aquí y se van. Y la respuesta, hermanos, así voy a decir, es que no, tal vez uno se porque no le gusta cómo adoramos muchos himnos, porque aquí no hay batería, aquí no hay guitarra eléctrica, pero sí en otra iglesia hay luces, hay batería, hay una escenografía, hay un coro, entonces me voy a ir. Y siempre les trataba de explicar dónde vemos en las escrituras que hay un coro, donde dice que hay luces, tenemos que poner. Hermanos, la iglesia es el coro, hemos dicho muchas veces aquí, y todo lo que hagamos vamos a hacerlo como para el Señor, en orden y decentemente, y todo sacrificio, como dice el autor de Hebreos, es un sacrificio de alabanza. Incluso el que está aquí no debe estar dirigido, debe estar con la iglesia. La iglesia es el coro, pero a muchos no les ha gustado cómo adoramos. Como que los himnos son muy anticuados, muy pasados, o cantamos salmos, o falta instrumentos. Hermanos, no lo hacemos para agradar a los hombres, pero a muchos eso les roba el gozo. Van a otra iglesia donde sí la carne puede ser complacida, y no es así, hermanos, porque aquí puede haber mucho dolor y hay muchas tensiones, pero son santos. La iglesia de Corinto, recuerden, una iglesia donde había muchos pecados, donde muchos se creían que tenían los dones mayores, ¿no? De revelación, de profecía. Pero hermanos, en una iglesia solamente hay pastor, diáconos y ovejas. Es el Nuevo Testamento, no hay más. No hay más ministerios que se han creado. No lo hay. Pastor de jóvenes, pastor de matrimonios, y pastoras, y mucho ministerio. ¿Dónde sale, hermanos? No lo hay. Pero una iglesia local está ordenado por aquí, vamos a decir, por aquellos que supervisan. Y aquí termino ya, porque sé que estamos en la hora. Cuando hablamos de obispos o ancianos, son aquellos que vigilan, supervisan. Y muchos de ellos, hemos dicho, tarde o temprano, tienen que ser sostenidos por su iglesia. Y esta iglesia se le ha enseñado que este pastor no les ha pedido nada, pero se les ha enseñado que si alguien viene, tienen que sostener a ese anciano, porque es bíblico. Pero tampoco una iglesia pequeña no significa que alguien va a proponer el sueldo y va a estar aquí. Toda iglesia tiene sus necesidades, toda la economía debe administrarse, que se genere en este lugar, pero esto habla de la pluralidad, de que debe haber más de un pastor, de que debe haber más de un diácono si el Señor quiere. Esa es la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Los pastores aquí van a vigilar. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hay requisitos para los diáconos, hay requisitos para los pastores. Ellos van a dar cuenta, dice el Nuevo Testamento, de lo que hacen. Ahora, su calificativo para ellos es que tienen apto para enseñar. La función del diácono solamente es de servir. Por la necesidad del libro de los Hechos empezó, ¿no? De que dice, estaba creciendo la iglesia. Tienes los primeros frutos, las primeras conversiones, traes el mensaje del apóstol Pedro, y los apóstoles no tienen las manos suficientes. Entonces, diáconos. Pero todos ellos tienen calificativos, tienen que ser hombres que cumplan los requisitos. Un carácter piadoso, los líderes que son puestos para enseñar, están para refutar los errores, mantener la sana doctrina, vigilar, cuidar la iglesia. Por eso, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4 habla. Y habrá en el tiempo, hermanos, y es así muchas iglesias que nos llevan muchos años, muchos han de continuar el ministerio de la palabra a tiempo completo. A medida que la iglesia crece, las necesidades van a aumentarse. El oficio de diácono, como dije, nace para servir en Hechos capítulo 6. Pero el punto aquí es que no conocerás el gozo a menos que seas parte de una iglesia local. Estar bajo supervisión de hombres piadosos como son los pastores, que están sirviendo al príncipe de los pastores.
Resumo con el punto 4. El fundamento del gozo es recibir la gracia y la paz de Dios en Cristo. Este es mi último encabezado. La base o el fundamento del gozo es recibir gracia y paz de parte de Dios en Cristo Jesús. Porque eso así termina el versículo 2. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracia es algo que tú y yo no nos merecemos. Gracia es un favor inmerecido. Seas judío, seas gentil, pero Pablo aquí dice que todos somos uno en Cristo. Ahora, entender esto, hermanos, entender la gracia significa también que has sido liberado del juicio. Porque si no has entendido gracia, es que el juicio todavía está sobre tu vida. Porque la gracia, hermanos, como dice Pablo, hermanos, no es un salario, no se gana. Dejaría de ser gracia. La gracia de Dios se extiende a los impíos. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Voy a decir por último, la gracia de Dios es la única forma de reconciliarse con Dios. Por eso Efesios 2, versículo 8 dice, por la gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es, dice, don de vosotros. Ahora, si quieres experimentar gracia, tienes que buscar de Cristo. Es responsabilidad del hombre. Porque de otra manera no va a pasar. Porque algunos piensan que se merecen el reino de Dios con ser buenos, así como los judíos creían por ser descendientes de Abraham, entonces estarían en el reino de Dios. La gracia es otorgada a los humildes. Cuando Dios, por medio de su ley, nos muestra la sentencia, la gracia opera. Por eso el evangelismo es ley y evangelio. La ley para el pecador, la gracia para el pecador. Y el resultado, hermanos, de la gracia es la paz. Cuando el hombre pecador ha recibido la gracia de Dios, hermanos, es que ese hombre ya probó la paz. Dice, antes éramos enemigos de Dios, pero la paz pasó por medio de Cristo. El orden es importante. No puedes conocer la paz de Dios sin antes apropiarte de su gracia. Donde falta la gracia de Dios, la paz también será escasa. Ahora esto, hermanos, debiera traer a nosotros alabanza. Cuando nuestros himnos están saturados de ese contenido, es para que ensalcemos que la gracia que nos ha otorgado es una gracia infinita, es una gracia soberana, es gracia sublime. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 18, nos manda a vivir en paz. Conclusión: si te falta el gozo, Dios, te animo a que consideres estos puntos que hemos visto. Son 4 puntos. Partes por ahí. El gozo no está, hermanos, en la riqueza, no está en los bienes que tienes. El momento primero es primero en ser siervo de Cristo. Ahí tu posición, el ser apartado, el haber sido llamado. Como dije al comienzo también, a veces el gozo se te esfuma por cualquier cosa. Y eso un poco va a hablar de nuestra falta de comprensión, de nuestra posición favorable de Dios. Una de las preguntas que he respondido: si eres un esclavo de Cristo Jesús, entonces estás en sumisión, estás buscando agradar a aquel que te ha tomado por siervo, porque si vives para ti mismo, te faltará gozo, hermanos. El siervo se goza, créeme, se goza. Y hay disfrute en todo eso. Ahora, no te puedes llamar santo fuera de Cristo. Cristo te llama, estás en Cristo, entonces, hermanos, hay gozo. El gozo, hermano, tiene que ver, como hemos dicho, en el lugar donde estás, sino a la iglesia donde estás conectado, o en la iglesia al cual formas. Si estás aislado de la iglesia, le faltará el gozo. Hermanos, que el Señor, con su gracia y su paz, nos inunde, porque es lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. El Dios de esperanza, dice otra parte,
Romanos 15, versículo 13, el Dios de paz os llene de toda esperanza, de todo gozo, paz y creer, para que abundéis en esperanza y en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Te alabamos, bendecimos tu nombre, oh Dios. ¿Quiénes somos, oh Dios, para merecer ser llamados tus hijos? Creemos muchas veces que somos superiores a otros por la vida como vivimos o por los medios que hemos logrado. Señor, cada uno de nosotros sabe su condición, que sin ti estamos perdidos, pero en ti hemos encontrado el camino, el norte, es la brújula de nuestro destino. Señor, que tu iglesia encuentre gozo en estas verdades que en esta noche se enseñaron. El estar en Cristo, el estar, oh Dios, dentro de una iglesia, tiene muchos favores. Abre nuestro entendimiento para poder deleitarnos y disfrutar de estas verdades. Y que el gozo no sea pasajero por las circunstancias. Tu Hijo oró para que el gozo sea completo en nosotros. Te pedimos, Señor, aún el fruto del Espíritu Santo. Concede, Señor, esa gracia a tu iglesia. En Jesucristo oramos y te pedimos todo esto.